capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Gloria sea al Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así, San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Guíanos a toda sabiduría, a toda verdad. Sigue obrando con poder como solo tú lo sabes hacer. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. He tomado este Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, para seguir con el tema, el amor hacia los demás. Amar no es fácil, amén. Sobre todo amar a aquel que nos hace daño, hermano, aquel que se porta mal con nosotros, aquel que nos rechaza, aquel que nos humilla, nos desprecia. No es fácil, pero dice la palabra de Dios, el Evangelio para algunos es locura. ¿Cómo voy a amar a aquel que me hace daño? Pero eso nos enseña la palabra de Dios. Y no solamente que está plasmado en la Biblia, sino que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de cómo Él amó a pesar de todo lo que le hicieron a Él. Amén. Hermanos, el libro de los bendito sea el Señor, el libro de Éxodo nos muestra, y el libro de Levítico, hermano, nos muestra cómo Dios le da mandamientos a Moisés y Moisés lo transmite al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel vivía como ellos querían, como ellos pensaban, como ellos sentían, así se conducían. Pero Dios le da su ley para que ellos tengan conocimiento de lo bueno y de lo malo. Amén. Pero mire, así como nuestro Dios le da la ley a Moisés, así nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio de San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, con esa misma autoridad, con ese mismo poder, da un nuevo mandamiento, y dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Amén. ¿Y cuál es, hermano, el nuevo mandamiento? ¿Cuál es la orden de nuestro Señor? Bendito sea el Señor, que se amen unos a otros. La orden de nuestro Señor es para sus discípulos que ellos, hermano, se puedan amar entre ellos. La orden para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, también es que nosotros nos amemos, porque también somos discípulos, seguidores de Jesús. Somos ahora nosotros pueblo de Dios. Somos ahora nosotros los hijos de Dios, y para nosotros también es este mandamiento. Si Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo adoptivo de Dios. Y también hay mandamiento para nosotros, pero vamos a ver nosotros, amados hermanos, la diferencia
entre el mandamiento que ordena Levítico 19 y el mandamiento que ordena San Juan 13:34. Mire, lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Son parecidos, no pierda San Juan, pero Levítico capítulo 19, versículo 18, aparentemente es igual. Dice, vamos desde el versículo 17. Dice Levítico 19, 17 y versículo 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. La palabra aborrecer, hermano, algunos lo toman como odiar, pero también la palabra aborrecer es amar menos, rechazar. Amén. Mire lo que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Quién conoce nuestro corazón? Dios. ¿Quién sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón? Hermano, hay cosas que de repente nosotros no le decimos y no le contamos a nadie, pero Dios conoce a la perfección lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. ¿Qué más dice la Biblia? Para que no participes de su pecado. Versículo 18. No te vengarás. Contaba alguien y decía, en cierta ocasión, se mataron a un pastor. Hermano, hay cosas que el ser humano guarda en su mente, en su corazón. Y hace unos días mirábamos, hermano, la palabra de Dios bajo el título, ¿a quién le has entregado tu mente? Y muchos a veces le entregamos nuestra mente, hermano, a la codicia, le entregamos nuestra mente al amor, al dinero, a la avaricia, y cuentan de que llegan a matar a un pastor. Nadie sabía por qué, las investigaciones siguieron de un momento a otro, no salieron los resultados. Pero pasó un tiempo y se dan con la sorpresa que un pastor manda matar a otro pastor por la codicia, la ambición, la avaricia, hermano, de querer tener la iglesia que pastoreaba el otro pastor. Usted y yo tenemos que entender, hermanos, que nosotros no podemos guardar odio, rencor, no podemos guardar amargura porque alguien tiene lo que nosotros no tenemos. Una hermana, no en Cristo, una hermana de sangre, una hermana le dice a la otra hermana, ¿sabes qué? Tú has tenido suerte porque tienes un buen esposo y porque tienes buenos hijos. Hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que enseñar, forjar y formar en nuestro hogar. Es donde el cristiano que va conociendo la palabra de Dios sabe que no se debe de enamorar de cualquier persona. Hablando de cristianos, porque muchos nos hemos enamorado lejos del evangelio y no conocíamos las cosas que ahora conocemos. Pero los que conocen la palabra de Dios saben que para formalizar un hogar, para casarse, hay que orar. Y esta mujer le dice, ¿sabes qué? Yo tengo envidia por el esposo que tú tienes. Y le dijo algo más. Esta mujer, esta hermana, le dijo a su cuñado, le dijo, ¿qué haces con mi hermana? Pudieras tener algo mejor que mi hermana. ¿Por qué no te has podido fijar en mí? Y este hombre que sabía quién era la persona que le estaba hablando, no, le dijo, así vengas en moño de regalo y en papel de regalo, yo a ti no te recibiría por nada del mundo. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios, no te vengarás. Levítico 18, 19
no te vengarás, ¿y qué más dice? Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles. Nosotros tenemos que entender y comprender, amados hermanos, que si el hombre le da rienda suelta al pecado, el pecado va a terminar de trastornar, de deformar tanto al hombre como a la mujer, de tal manera que el hombre ha perdido ese amor por él mismo. Como dice la palabra de Dios, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánta gente dice, yo no me amo ni yo mismo? Escuchaba el testimonio de un pastor que ya murió, y este pastor decía, odio a mi padre, odio a mi madre el día en que los encuentre. Ese día mataré a mi padre y a mi madre porque me han abandonado. ¿Para qué me han traído a este mundo? Y estando en un centro correccional de menores, decía este hombre, sin conocer el evangelio, decía este hombre, hermanos, este hombre decía a los que estaban presos junto con él, a los jóvenes, le decía, dame el pan que tú recibes cada día y yo me como el problema que tú tienes. Si tengo que pelear con alguien, me peleo. Si tengo que matar a alguien, pues voy a matar a alguien, porque ya estoy harto de esta vida que estoy llevando. Mire, ¿cómo puede la palabra de Dios? Usted y yo tenemos, amados hermanos, que entender y comprender que este es un mandamiento provisional, porque lo que iba a establecer nuestro Señor Jesucristo iba a ser algo más serio, iba a tener mayor peso, porque no solamente iban a ser simples palabras, sino que Él mismo, con su ejemplo, lo iba a establecer. Hay cosas que nosotros podemos hablar, podemos decir, hermano, pero van a haber personas que nos van a mandar a callar. Usted me viene a hablar a mí de amor si usted no tiene amor por nadie. Usted me va a venir a hablar a mí de Dios. Si Dios cambiara personas, lo hubiera cambiado usted. Usted me va a venir a hablar a mí de esto. ¿Se acuerda? Recuerdo en una ocasión cuando una anciana llegó a una iglesia donde estábamos nosotros y la anciana decía, me lamento de lo que yo he hecho, pastor. Me lamento porque un día yo escuché que los dibujos, que los muñecos, que los juguetes son del diablo. Y yo llegué a mi casa y dije, voy a destruir todos esos muñecos. Y uno de mis hijos estaba jugando con sus muñecos, con sus juguetes. Y yo los arrebaté, los quité y los quemé delante de él. Le puse un poco de gasolina, los prendí y el niño miraba cómo se destruía sus juguetes. Porque alguien dijo que no, que las cabezas de los muñecos son diabólicas, que esto es diabólico, hermano. ¿Cuánta gente se inventa cosas? ¿Cuánta gente dice, eso es del diablo, eso es del diablo? Se atrevió el evangelista Gille Ávila, años atrás, a decir que el televisor era la caja del diablo. ¿Y cuántos cristianos comenzaron a destruir sus televisores? Porque ellos creyeron lo que dijo el evangelista. Y el hombre se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Hasta que después él se dio cuenta que esa caja, que él la llamaba la caja del diablo, pudo ser un instrumento para llevar el evangelio a mucha gente. Y compraron un canal y comenzaron a predicar, hermano, y la palabra salía para diferentes países. Miren lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18, no te vengarás. Llegué a conocer a una persona y me dice,
ya sé quién ha matado a mi hermana. Y yo no me voy a manchar las manos con sangre porque yo sé que los asesinos no entran al cielo. Pero tengo un dinero y voy a pagarle a un sicario para que mate al que mató a mi hermana. ¿Cómo puede haber tanta ignorancia, hermano? ¿Cómo puede haber tanto dolor en el corazón y no entregárselo a Dios de tal manera que la persona pueda decir esas barbaridades? Yo le tuve que decir, le digo, tú estás mal. Eso no es así. No, pero yo no me voy a manchar con sangre, sino que yo voy a pagar, el otro lo mata. Y listo, voy a cobrar venganza por lo que me han hecho. Le digo, el rato que encuentren al sicario, cuando investigue a la policía y se den con la sorpresa que no solamente en el asesinato está metido el sicario, sino que alguien lo pagó. ¿Qué va a decir la ley? Ante la ley, los dos son culpables. El que dio el dinero y el que mató, así es que te vas preso. Hermano, nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios y no cuando nos conviene, sino que la palabra de Dios tenemos que ponerla por obra. ¿Y qué dice Levítico 19:18? Mire lo que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Cuántos cristianos hermano, congregando en una misma congregación, recibiendo la misma palabra, leyendo la misma versión de Biblia, guardan rencor, odio, amargura en su corazón? ¿De qué nos sirve a nosotros estar en la casa de Dios si guardamos odio, si no podemos perdonar, si no nos podemos ver, como dicen, ni en pintura? A ese de ahí lo veo en todo lugar, hasta en la sopa lo veo. No puedo soportar, no puedo aguantar. Hermano, mire lo que dice la ley que Dios le da a Moisés, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahora, ejemplo, estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles. Hay gente que se deja llevar por el odio, por la amargura. Contaba mi pastor en el oriente, cuando él era pastor en el oriente del Perú, cómo en una familia había un hijo drogadicto. El hijo drogadicto comenzó a sacar las cosas de sus padres y llevarlas a vender. En un momento, papá, mamá le reclaman, le falta respeto a papá y a mamá. Y cuando un pastor se enteró, vino a reclamar a su hermano de sangre, le dijo: hey, ¿por qué tienes que robarle a papá y a mamá? Por último, si te quieres perder en las drogas, pues vete de la casa. No le hagas daño, ya te dan techo, ya te dan comida, ya te mantienen y todavía le robas y aparte de eso le faltas el respeto. Y este hombre, atado en el vicio de las drogas, hermano, cogió un cuchillo y quería apuñalarlo a su propio hermano. Cuando el pastor reacciona y lo agarra del cuchillo, le quita el cuchillo y con el mismo cuchillo lo termina matando, conociendo el evangelio. ¿Cuántos de nosotros tal vez no agarramos un cuchillo, pero hermano, con nuestras palabras, con las cosas que hacemos, dañamos? También comenzamos a matar y a herir al hermano y a la hermana que está buscando del Señor. ¿Cuánta gente? Un pastor me pregunta y me dice: Yuri, ¿es verdad que la esposa del pastor fulano y tal, por la culpa de ella, cuánta gente se ha ido? La verdad no tengo idea. Le digo, no sé si es así o no es así. Pero hermanos, gloria a Dios. Pero mire usted, hermanos, hay cosas que no están bien. A veces nosotros creemos, hay cosas, hermano, que nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero en verdad hay cosas en nosotros que tienen que mejorar, hay cosas en nosotros que tienen que cambiar. Estamos haciendo la comparación de Levítico
con San Juan capítulo 13, y mire una vez más, lo vamos a leer: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Ahora vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 13. Ahora vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El hombre cada vez cae más bajo. El hombre, hermano, aunque puede conocer el Evangelio y sabe que la mentira es pecado, cuánta gente miente, cuánta gente quiere aparentar delante del hombre que está bien. En cuántos lugares pregunta una persona a un pastor y le dice: ¿es correcto, usted que conoce la palabra de Dios, es correcto que personas que tienen un hogar que está mal, están teniendo problemas, están pensando cosas que van en contra de la palabra de Dios, es correcto que ellos puedan ser líderes de la iglesia? ¿Es correcto que ellos puedan visitar, puedan aconsejar, si sus propias vidas son un mal ejemplo, un mal testimonio? ¿Puede ser eso correcto? Hermanos, usted y yo tenemos que ir a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer. Bendito sea el Señor. ¿Yo cómo puedo hablar de la fidelidad si yo soy infiel? ¿Cómo yo puedo hablar de la verdad si yo miento? ¿Cómo yo puedo hablar de ser honesto si yo robo? ¿Cómo puedo hablar, hermano, del trabajo si yo no lo hago? ¿Cómo puedo hablar yo, bendito sea el Señor, de la palabra de Dios si yo no lo obedezco? Y esta persona comienza a preguntarle: pero mire, ¿cómo es Dios cuando quiere enseñar y guiar a alguien? Le dice: por último, si las personas quieren vivir así y en su iglesia les permiten o no les enseñan lo que usted está aprendiendo, sepa una cosa, que la enseñanza y la corrección no va a ser para ellos. Porque, hermano, la Biblia dice: corrige al necio y te ganarás un enemigo, pero corrige al sabio y lo harás más sabio. Cuando el pastor le da el consejo a la persona y le dice: ¿y qué tal si la enseñanza no es para ellos y es para usted? Porque le cuestionan y le dicen: ¿y usted qué tiene que hablar? ¿Y usted qué tiene que decir? ¿Acaso usted va a la iglesia? ¿Acaso usted va haciendo esto? Y el consejo viene listo. Entonces, arregle su vida con Dios, porque si la persona no quiere arreglarse, al menos usted está mirando y a usted sí le están enseñando, a usted le están corrigiendo, y usted tiene que aprender, porque de repente los demás no conocen o no se quieren dejar enseñar. Mire qué dice la palabra de Dios. Ahora, San Juan capítulo 13, versículo 34. Ahora está nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. San Juan 13, 34, dice nuestro Señor: ya no es Dios hablando a través de Moisés, ahora es Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, como dice San Lucas, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gente tenía religión, tenía mucho conocimiento, hermano, como los griegos, tanta filosofía, y cuántos de ellos estaban mal. Pero ahí estaba el Hijo de Dios para enseñarlos. Mire lo que dice San Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo mismo que dice Levítico. Pero mire, ¿qué más dice nuestro Señor Jesús? Como yo os he amado. Qué tremendo. Jesucristo, entre los 12 que, hermano, que llamó, habían pescadores. Qué terrible es
ver cuando se pelean los pescadores, los pescaderos. Un pescador es aquel que atrapa el pez en el mar o en la laguna o en la cocha y lo lleva a vender, se lo entrega a alguien, pero el pescadero se encarga de seleccionar el pescado y venderlo por kilos o por libras. Y cuando se pelean los pescaderos, hermano, o los pescadores, muchos de ellos lo primero que corren a agarrar, ¿qué es? Un machete, un cuchillo, sin compasión, sin contemplación. Porque tantas veces cortando el pescado se han cortado, hermano, la piel. ¿Cuántas veces ya agarrar cuchillo para ellos eso no es nada? Un carnicero. En una ocasión miré a dos hermanos carniceros peleando con otras personas, hermano, con unos cuchillazos así, cuchillos de mango blanco. Y sin contemplación sacaban el cuchillo, ¡zah!, lo metían a la otra persona a matar. Mire lo que la Biblia enseña, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nosotros podemos, hermano, entre el libro de Levítico 19:18 y San Juan capítulo 13, versículo 34, vemos que Levítico era un mandamiento provisional, porque el Antiguo Testamento es la sombra de lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento con la venida del Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, nosotros tenemos que pensar bien cuando nosotros hablamos? Qué tremendo, habían tiempos antiguos donde habían grabadoras, donde no solamente el periodista, sino que había gente que usaba su grabadora, sus Walkman, hermano, y ahí ellos se grababan para uno poder escucharse, para uno poder meditar en las cosas que uno ha dicho. Ahora ya no se usan grabadoras, pero hay videollamadas. Y uno, cuando se escucha, uno a veces dice, no, yo pude decir eso, yo no lo he dicho. Yo no he hablado, yo no he dicho, ya, muy bien, a ver, vamos a poner el video, ¡tling! Y ahí sale, hermano. ¿Y qué va a decir uno frente a eso? Si a veces la gente actúa bajo su enojo, bajo sus impulsos, bajo los problemas que están atravesando y viviendo. Pero mire, aquí está nuestro Señor Jesucristo, que dice, como yo os he amado. Ya no solamente son palabras, ya no solamente es algo escrito, sino que hay una enseñanza grande que estamos recibiendo nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el cristiano, hermano, por eso que cualquiera no se debería de llamar cristiano. Por eso que cualquiera no va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo os doy. Ahora vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, hermano, hablando y enseñando. Como dice la palabra de Dios, que todos los mandamientos del Antiguo Testamento se van a reducir a dos. San Mateo capítulo 22, versículo 39. Cristo vive para siempre. San Mateo 22, 39. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, San Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, ¿qué está diciendo Jesús? Que todos los mandamientos del Antiguo Testamento se reducen a dos. Porque
si uno ama a su prójimo, uno no le va a robar, ¿sí o no? Hay cuántos cristianos, hermano, cuántos cristianos que trabajan para alguien y sobra algo y dice, bueno, sobró, me lo llevé porque yo dije va a salir tanto en pintura, tanto en cemento, tanto en cerámica, y como sobró, pues me lo llevo. No se aplica eso así en aquel que conoce la palabra de Dios. Qué tremendo que le diga al dueño, ¿sabe qué? Mire, ha sobrado este material, sobró esto, sobró esto. Qué tremendo que el dueño le diga, bueno, ¿sabe qué, maestro? Eso para mí ya es basura. Lléveselo, para mí ya no me sirve. Lléveselo, regáleselo, véndalo, ya eso es de usted. Para mí es basura y lo que no me sirve, a mí me hace basura. Hermano, eso es muy distinto a que alguien se coja algo que no le pertenece. Amar a su prójimo implica, hermano, no robarle. Amar a su prójimo implica no codiciar ni su mujer, ni sus animales, ni las cosas que ese hombre o esa mujer posee. ¿Cuánta gente hablando profecías falsas? Dios ha dicho así, dale el carro, dale la moto a mi siervo, porque yo soy Dios. Porque yo te voy a bendecir, yo te voy a dar más, cuando Dios no ha mandado a decir nada. Eso, hermano, es robarle a su prójimo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánta gente le quita la mujer a fulano o a sutano? Hermano, eso no es amar a su prójimo. Amar al prójimo, bendito sea el Señor, amar a Dios es no dar falso testimonio. No presentarse, hermano, como testigo falso. Fulano, tengo un juicio, vamos para que testifiques. Tú vas a decir así, 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 así. No, pero eso no es verdad. No, solamente tienes que decir, nada más, tú sabes que somos amigos. Hermano, aquel que ama a su prójimo no se va a prestar para hacerle daño a los demás. Amén. Mire usted, ahora nosotros vemos San Juan capítulo 13, versículo 34, vemos a nuestro Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos el tipo de personas que tenía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos había un cobrador de impuestos, un hombre que aumentaba la cifra para poder hacer ganancias deshonestas. Conversaba con alguien y estaba un creyente, estaba un pastor y estaba mi persona. Y contaba ese creyente y decía, yo esto de aquí lo compro a 10 centavos, digamos, ¿no? A 10 centavos. Y yo vendo esto de aquí a $3. Me estoy ganando $2.90. Y yo le decía al creyente, pero eso no es correcto. Porque la Biblia dice que no debemos de hacer ganancias deshonestas. Si tú compras a 10 centavos por tus contactos, por todo, porque es una novedad, porque traes de otro país, porque te venden más barato, pero pudieras venderlo si te cuesta 10 centavos y venderlo a $1, estás ganando plata. Pero ¿para qué quieres vender a $3? Y el pastor estaba ahí y decía el pastor, pero eso es su habilidad. Puede hacerlo, le digo, pero ¿dónde queda lo que dice la palabra de Dios? Que no hagamos ganancias deshonestas. Decía nuestro vicepresidente a nivel mundial el año pasado en la ciudad de Quito, justo hablando de librerías, y decía, si usted compra una Biblia que vale $20 y usted quiere ganarse $20 por el producto, eso no es correcto. Puede ganarse, tenga un margen de ganancia, pero no sea usted ambicioso. Hermanos, nosotros tenemos que ser personas justas, tenemos que ser nosotros personas honestas. ¿Cuánto cristiano dirá, bueno, le pasó algo a fulano? Bien hecho, porque se ha metido conmigo. Ese es el castigo de Dios, esa es la justicia de Dios por mis oraciones, porque se ha metido conmigo, hermano. Eso no es amar
a su prójimo. Amén. ¿Cuál es la orden de nuestro Señor? Que nos amemos unos a otros. Que no guardemos en nosotros, hermano, rencor, odio. Que aprendamos nosotros a arreglar las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Mire lo que dice el versículo 35, San Juan 13, 35, una señal de que somos hijos de Dios, de que somos seguidores de Jesucristo. ¿Cuánta gente, hermano, no se puede ni ver? ¿Cuánta gente no puede ni saludarse? No se pueden ni sentar juntos. Uy, ahí está la chusma. No, yo mejor me voy por acá. Juntos, pero no revueltos. Somos harina, pero cada uno es de un costal diferente. No, hermano. Tenemos un solo Padre y se llama Dios. Tenemos un solo Salvador y se llama Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó a amarnos unos a otros. Amén. Si yo amo a mi hermano, yo no lo voy a calumniar. Mira fulano, esto. Hermano, eso no es correcto. Eso es algo incorrecto. Tal vez nosotros no podemos pensar de la misma manera, pero nosotros, hermano, tenemos que aprender a soportarnos, a tolerarnos. Tal vez mi formación mía no es la misma que la formación de otro. Tal vez por la falta de oportunidades, tal vez por el lugar donde vivimos o donde hemos nacido. Pero hermano, el amar implica perdonar. Y la Biblia es clara, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas, de pecados. Amén. Mire, ¿cuántas cosas nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántos cristianos dicen de una manera vergonzosa y equivocada que lo perdone Dios porque yo no lo voy a perdonar? Porque yo no soy Dios. ¿Y cuántos cristianos en vez de pedir perdón se acercan, hermano, discúlpeme? No. La palabra es pedir perdón. Amén. Mire, versículo 35, San Juan 13, 35. Mire lo que dice la palabra de Dios. En esto conocerán todos. La gente no nos va a conocer, amados hermanos, por las cosas que nosotros hablamos o decimos. Hay mucha gente que puede citar la palabra de Dios de memoria. En el internet hay un personaje, hermano, que conoce mucho de la palabra, pero está en una doctrina de error y está arrastrando a tanta gente. Y la gente que lo escucha, hermano, sigue lo que él dice, pero no sigue lo que la Biblia enseña o lo que Jesús mandó enseñar. Amén. Mire lo que dice: en esto conocerán todos, los de la iglesia, los de nuestra casa, los de nuestro barrio, los de nuestra vereda, los de nuestra ciudad, los de nuestro cantón. Todos conocerán. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué nos tiene que caracterizar a nosotros? El amor que nos tenemos unos a otros. Si yo me pongo a hablar mal de mi hermano, de mi hermana, hermano, eso no demuestra que yo tengo amor para con él o para con ella. ¿Sí o no? Hermano, si yo digo que amo a Dios, como dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, capítulo 4, a ver, vamos por la carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Los fariseos, hermano,
Para todo ellos querían resolver las cosas con divorcio. Porque la mujer no sabía cocinar, divorcio. Porque la mujer no hacía algo, divorcio. Pero ahora Dios, a través de su palabra, ¿qué nos enseña? Que nosotros debemos de amarnos. Decía mi madre cuando se metió con mi padre, ella tenía 14 años, no tenía más. Y decía mi madre en una conversación, decía, el que me enseñó a cocinar a mí fue tu papá. Yo no sabía cocinar, yo lo ayudaba a vender a mi madre. Miraba a tu papá que siempre llegaba elegante, llegaba con su carro, él era un taxista, y eso me llamó la atención de él. Pero cuando llegué a vivir, tu padre no estaba diciendo, no sabes hacer nada, floja, vaga, ociosa, ¿no? Él comenzó a enseñarme, mira, esto es así. Tenía unos años más que mi madre, pero lo comenzó a enseñar. ¿Por qué? Porque tenía amor. Nosotros venimos de tantas cosas equivocadas y erradas que hemos hecho en el mundo, pero Dios no nos ha agarrado ni a patadas, ni a coscacho, ni a correazos, ni a varazos cada vez que no hemos hecho las cosas bien. Él nos ha enseñado con paciencia y con amor. Amén. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, el versículo 8, el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Uy, pastor, yo también tengo amor y quisiera darle amor a una soltera. El Señor reprenda al diablo, hermano. No. Si un varón tiene tanto amor, que se lo demuestre su amor a otro varón, que se lo demuestre su amor a un mendigo. Porque a veces nosotros, hermano, en el amor que decimos nosotros tener, no somos capaces de poder compartir con los demás. ¿Sí o no? Lo mío es mío y punto, se acabó. ¿Cuántos de nosotros conversan dos cristianos y el cristiano le dice, fulano, te estoy mandando que te entreguen esto y esto? Y mire lo que decía el cristiano, le decía, no soy rico, pero lo que yo tengo quiero compartir con alguien. Y hay en mi corazón compartirlo contigo, compártelo. Y cuando llegue a tus manos lo que te estoy mandando, compártelo con fulano. Esto es para ti y eso es para él. Compártelo porque eso hay en mi corazón y porque yo he entendido y yo he comprendido que ¿cómo puedo yo ser bendecido si no he aprendido a sembrar? Hermano, son principios bíblicos y el cristiano sabe. A veces nosotros decimos, no, es que yo no tengo mucho y yo no puedo compartir. Mentira. ¿Cómo yo quiero que la diaconisa me traiga más agua si tengo sed? La persona está mirando. Ya se acabó casi todo el agua, el pastor 2 tragos más, se lo acaba. Todavía le falta media hora para predicar al pastor. Si se lo acaba, tiene que ser pilas porque tiene que ponerle un poco más de agua. ¿Sí o no? ¿Cómo queremos que Dios haga algo en nosotros, hermano? Si nosotros no estamos en la capacidad de demostrar nuestro amor, porque el amor no solamente se dice, sino que se tiene que demostrar con hechos. ¿Cómo le puede decir el esposo a su esposa que lo ama si siempre lo humilla, lo desprecia, lo maltrata? ¿Qué? ¿No has podido hacer otra cosa? ¿Que siempre arroz con huevo frito nada más? Qué tremendo que el hombre le puede enseñar a su esposa. Mamita, mira, yo aprendí esto. Vamos a hacer un lomito saltado. No, pero yo no sé hacer esto. Espérate, déjame buscar en YouTube. No te preocupes, ven para acá. Párate ahí, te voy a enseñar. No, pero vienes cansado del trabajo, esto. No te preocupes, te voy a enseñar. A ver, párese aquí. A ver, tú me alcanzas. A ver, tráeme 2 paiteñas. A ver, tráeme un tomate riñón. A ver, ayúdame a cortar la carne en cuadritos. Ya, yo corto, tú vas aliñando. A ver, ayúdame a pelar la papa, yo lo voy a picar. Rapidito vamos a comer. Hermano,
el amar implica enseñar. ¿Sí o no? Pero decía alguien, a mí no me gusta que se metan en mi cocina porque yo tengo mi forma y mi manera de ordenar mis cosas. Y a veces hasta en eso, hermano, uno pelea, porque uno pone el cuchillo ahí. Yo tengo una forma de lavar los platos. Yo cojo la lava para lavar los platos y yo lo remojo la esponja, lo froto un poco en el lava y comienzo, hermano, a enjabonar los platos tan húmedos y comienzo a enjabonar todito. Voy poniendo. Después dejo la esponja ahí y comienzo a enjuagar y ya está. Pero mi esposa tiene otra forma. Ella va lavando y con la misma esponja va restregando y yo lo quedo mirando y pero yo digo dentro de mí, ¿por qué no hace así? Pero eso no puede ser motivo para estar peleando, porque la Biblia nos manda a amarnos unos a otros. Y si yo me muero de las iras de que mi esposa lo haga así, mejor le digo, mamita, yo te voy a lavar los platos siempre. ¿Sí o no? Mire lo que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, si el amor es de Dios, ¿el odio de quién viene? ¿La venganza de quién vendrá? De la carne y de Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire lo que dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero mire qué tremendo el versículo 8, dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios. Así tenga su Biblia, filo de oro, así tenga, hermano, su estuche, cuero de búfalo, así tenga, hermano, una corbata Christian Dior que le cueste $200, así utilice, hermano, el mejor terno, los mejores zapatos. Pastor, yo tengo zapatos que caminan solos. Yo no necesito caminar, solamente hago y solito caminan mis zapatos. ¿De qué nos sirve tener, hermano, la mejor casa, el mejor traje, la mejor cuenta del banco, la mejor reputación entre el barrio, si nosotros no hemos aprendido a amar? Mire lo que dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Así podamos tener nosotros, hermano, años en el Evangelio. ¿Cómo puede ser que la mujer siempre le diga, la mujer cristiana le diga a su esposo, no te voy a perdonar todo lo que me has hecho? ¿Pero qué pasó? El hombre lo humillaba, lo maltrataba, lo golpeaba porque no conocía el Evangelio, pero ahora ya conoce la palabra de Dios. ¿Y cómo puede ser que la cristiana o el cristiano siempre sigue guardando eso en su corazón? Yo no le voy a perdonar a la hermanita que me dejó sin actividad el día domingo y tenía el hambre que tenía. Bueno, nosotros con nuestro dinero podemos ir a comer a donde nosotros querramos, ¿sí o no? Podemos comer platos baratos, podemos ir a comer una fundita de cosas finas. Letrero, llegamos a Tulcán, cosas finas. ¿Cosas finas? ¿Qué será eso? ¿Qué es eso? ¿A cuánto valen las cosas finas? Hay de 50 y de 75 centavos. ¿De cuánto quieren? Uy, son tan finas que cuestan barato. A ver, deme una cosa fina para probar. Y es un poco de mote con un poco de alberja cocinada, ¿no? Y creo que es hígado también así guisadito, ¿no? Y un poco de chicharrón por ahí con su ajicito, con su ensalada. Eso son cosas finas. No para uno que viene de la ciudad, de ciudad grande, hermano. No es tan fino, pero así se llama. ¿Qué cosas finas ni qué nada? Fuera de acá. Pastor, le voy a brindar unas cosas finas. No. Yo no como eso de ahí. Hermano, mire, ¿qué dice la Biblia? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Sí, hermano, si a nosotros nos cuesta amar, nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios haga algo en nuestra vida, en nuestro corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 23, Cristo vive para siempre. San Mateo capítulo 23, versículo 2 y versículo 3.
San Mateo 23, versículo 2 y versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí están los grandes eruditos, los grandes conocedores de la ley de Moisés. Gente, hermano, que estudiaba. Mire, el judío no es de que ya se leyó un versículo y ya listo quedó. No, no, no. Este hombre se dedica a estudiar a profundidad la palabra de Dios. El judío tiene que investigar cuál es su genealogía, su descendencia, de a dónde viene él. Pero para nosotros, yo me pongo a pensar, mi papá se llamaba Daniel Burgos, mi abuelo, algunos dicen que se llamaba Víctor Burgos Mariños, otros decían que se llamaba Víctor Burgos Paredes, pero de ahí yo no sé nada más. Yo no sé quién es mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pero para el judío eso es muy importante. Por eso, si usted tiene a papá, a mamá, pregúntele cómo se llamó su papá, cómo se llamó su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, cómo eran ustedes. Pero así como preguntamos, porque hermano, nosotros a veces pecamos de curiosos, todo queremos saber. Y dice el dicho que la curiosidad mató al gato, ¿sí o no? Nosotros tenemos que preocuparnos por conocer la palabra de Dios. San Mateo capítulo 23, versículo 2 y 3. Mire Jesús cuestionando, hermano, aquellos que conocían mucho. Pastor, entonces, ¿para qué voy a conocer si Jesús y Dios me va a cuestionar? No, porque había en el corazón de ellos, hermano, para los religiosos, más podía el conocimiento, la ley, la jactancia, que lo que Dios puede hacer en su corazón y en su vida. Mire lo que dice San Mateo 23, 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés era más o menos como esa silla, donde todo escriba, fariseo, hermano, quería sentarse para poder exponer lo que conocía. Amén. No está malo en exhibir lo que uno conoce, pero ¿sabe qué es más tremendo? Que nuestro testimonio pueda decir en realidad qué tipo de personas somos nosotros. Qué tremendo que alguien nos escuche hablar y que puede decir, uy, qué tremendo que habla ese hombre, uy, qué tremendo que conoce esa mujer. Pero así como hablara fuera su vida, uy, eso sería más tremendo. Hay cosas en nosotros, hermano, si somos solamente personas de conocimiento, de aprendizaje, que podemos hablar, uy, la gente se maravilla. Pero si nuestro testimonio nos acompaña, aunque seamos personas muy humildes, pero qué tremendo que Dios pueda respaldar lo que nosotros decimos o hacemos. Porque la Biblia dice que Dios al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Hubo una reunión de pastores y estaba el pastor Rodolfo González Cruz. Y había, entre tantos pastores, había uno que estaba diciendo siempre, yo tengo palabra. Me dieran a mí el micrófono para poder predicar, me los dejo callados y deslumbrados a todos. Y eso de ahí llegó a oídos del pastor Rodolfo González. Porque hermano, delante de Dios no hay nada oculto. Dios tarde que temprano va a sacar a la luz todas las cosas. Cuando le dijeron al pastor, mire, el pastor fulano de tal anda hablando así, así, así. Que sí, ¿y por qué no me lo han dicho? No, es que pensábamos que iba a retractarse, iba a cambiar, pero nunca, siempre sigue así. Ah, muy bien, listo, no hay problema. Y cuando ya comenzó el devocional todo, el pastor Rodolfo se puso en pie y dijo, bueno, amados pastores, hoy día yo no voy a predicar. Hoy día yo no voy a predicar, voy a dar la oportunidad que alguien más predique.
Y aquí está, pase el hermano fulano de tal, hoy va a compartir la palabra de Dios. Y creo que Dios nos puede hablar de los labios de este hombre. Pase, pase pastor, venga acá. Y cuando le dan el micrófono, hermano, ese hombre se comenzó a poner nervioso, ese hombre se comenzó a sentir mal, de tal manera que no podía ni leer la Biblia, de tal manera que a duras penas terminó de leer lo que él quería compartir. Cuando terminó de leer, va a hacer la oración, ya no podía orar. Y cuando quería hablar algo más, hermano, ese hombre se quedó mudo, comenzó a sudar, se puso a tartamudear, se nubló, y llega un momento donde el pastor Rodolfo le estaba mirando. El pastor Rodolfo González se puso en pie y le dijo: ay, hijito. Se puso a llorar el pastor. Ay, hijito, si así hubiera subido llorando, Dios te hubiera ayudado y Dios te hubiera respaldado. Pero por cuanto has sido orgulloso, préstame para acá, dame el micrófono aquí, vaya a sentarse. Hermano, Dios es un Dios que puede exaltar, pero Dios es un Dios que también humilla y avergüenza. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Mateo 23, versículo 2 y versículo 3. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermano, qué duro nuestro Señor Jesús en las cosas que Él está enseñando. Tenía propiedad nuestro Señor para poder enseñar. ¿Quién podía enseñar, hermano, acerca del amarse uno a otro si no era nuestro Señor Jesucristo? Mire, lo que ellos hablaban y enseñaban era bueno, era correcto, porque sabían lo que estaban hablando. Qué tremendo que nosotros, hermano, nos preocupemos por aprender la palabra de Dios. Sepa usted, hermano, hermana, que Dios también tiene un tiempo para avergonzar y para humillar. Dios tiene un tiempo, hermano, donde va a permitir que alguien más se levante. Qué duro que alguien se levante y diga: tú eres un hipócrita, tú eres un ladrón, me vienes robando, desde la otra iglesia me vienes robando. Me dijiste que me ibas a pagar tal día, sabías que te iban a cambiar y te viniste robándome. Ahora págame, sinvergüenza. Uy, hermano, hay cosas que son muy feas y muy duras. Mire lo que dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero aquí viene lo hermoso de la enseñanza de nuestro Señor. Mas no hagáis conforme a sus obras. Cuando encuentran a la mujer en pleno acto del adulterio, en otras palabras, encontraron a la mujer infraganti, para que los fariseos traigan a esa mujer. No solamente encontraron a la mujer en una cama, en un potrero, en una casa vieja ahí teniendo relaciones sexuales. No estaba ella, hermano, practicándose autoplacer. Estaba con un hombre teniendo relaciones sexuales. Y cuando trajeron, ¿a quién trajeron? ¿Lo trajeron a los dos o a la mujer nada más? Solamente lo trajeron a la mujer. Ojo, algunos estudiosos dicen: ¿por qué no trajeron al hombre si lo encontraron en pleno acto de adulterio? Porque algunos dicen: el hombre que estaba pecando con esa mujer era un fariseo. Fulano, ¿qué haces aquí? No, es que ¿sabe qué? Mi debilidad son las mujeres y bueno, me estoy dando una canita al aire. ¿Y qué dijeron? Tal vez dijeron: a esta mujer nadie lo va a hacer caso. A esta mujer, muy bien, de una vez tapemos tu pecado de una vez por todas. Lo matan, muerto el perro, se acaba la rabia. Pero hermano,
Cuando lo trajeron a Jesús, Jesús no es de que estaba defendiendo a la mujer pecadora, pero Jesús estaba cuestionando la actitud de los que habían traído a esa mujer. Y Jesús comienza a decir: el que esté libre. Dice la Biblia que Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra, ¿sí o no? De repente Jesús comenzó a escribir: bola de hipócritas. Ustedes son tan malos como su padre el diablo. Y cuando Jesús terminó de escribir, Jesús se puso en pie y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Traían piedras para matar a esa mujer, pero mire, desde el más grande hasta el más pequeño, todos botaron sus piedras. Desde el más pequeño hasta el más grande, hermano, nadie pudo tener la capacidad de estar de pie delante de aquel que lo conoce todo. La gran pregunta es: ¿qué escribió Jesús ahí? Toda la gente de repente estaba mirando a ver. Algunos se olvidaron de la mujer adúltera y estaban mirando a ver, ¿qué dice esto? Uy, yo conozco de dónde vienes y qué vienes haciendo. Uy, hermano, no podemos especular, pero podemos imaginar nosotros que lo que escribió Jesús fue tan duro, desde ahí partió todo. Mire lo que dice la palabra de Dios: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿De qué me sirve predicar la palabra de Dios si viene el rapto de la iglesia y mi alma se pierde y me quedo a la gran tribulación? Qué bueno que cada uno de nosotros podamos, hermano, examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros a la luz de la palabra de Dios? Porque a veces uno, de la vergüenza o del cinismo, a veces uno no se queda callado. A veces uno, hermano, aún estando mal, uno puede pasar al altar. Bueno, voy a pasar al altar, porque si no paso, el pastor va a seguir molestando o van a decir que yo estoy pecando y yo no quiero que sepan que yo peco. Hermano, esto es con Dios. Jesús sabía cómo estaban los fariseos, los escribas. Mire lo que le dice a la gente y a sus discípulos: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué duro, hermano. Yo creo que las palabras de nuestro Señor y las enseñanzas de nuestro Señor, hermano, era tan dura que penetraban todo su ser de las personas que prestaban oído y atención a lo que Jesús hablaba. Mire lo que dice San Lucas capítulo 6, versículo 27. Mire lo que dice, busque. Si usted busca la palabra, usted no se va a dormir, no le va a dar pereza. Amén. Si usted alaba a Dios, hermano, usted se va a gozar. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 6, versículo 27 al versículo 35. Cristo vive para siempre. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Hermanos, esto no es cuestión solamente como en la iglesia tradicional que íbamos por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa. Conversaba con alguien y le decía: ¿cómo está? Estoy bien. ¿Está tan bien que no va ni a la iglesia? Más que sea, vaya y métase ahí a esa iglesia tradicional que tiene cerca de su casa ahí. Más que sea, golpees el pecho, pero haga algo. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, hermano, que no podemos nosotros dejar de buscar al Señor. Tampoco nosotros podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. Mire lo que dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué duro es? ¿Sí o no? ¿Qué duro es que venga la persona que le ha hecho daño y lo quede mirando y le diga: perdóname, perdóname, fuera de acá? ¿Qué te voy a perdonar? ¿Que todo lo que tú me has hecho te voy a pasar por alto?
Ojalá Dios te haga y te vuelva, hermano. Esa es la parte humana, la parte natural de nosotros, los seres humanos. Pero aquel que conoce a Dios, aunque le duela, tiene que perdonar. Jesucristo dice en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban matando y Jesús está que pide perdón. Perdón por ellos. Hermano, conocer a Dios va mucho más allá de lo que nosotros conocemos, lo que nosotros leemos. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Mire lo que dice 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Usted, yo creo que usted se ha leído todo el libro de Job, ¿sí o no? Y el libro de Job, Dios permitió que el diablo le quite todo, le quite sus animales, se le vayan los criados. La única que no se le fue su mujer. Si hubiera ido la mujer también, la hubiera fuego del cielo, la primera que la hubieran chamuscado, más que sea hubiera sido la mujer. ¿Sí o no? Pastor, no aman las mujeres. No, hermano, qué duro tener que pasar todo lo que pasó Job y que puede estar la mujer ahí siempre. Todavía retienes tu integridad. Maldice a Dios, acábate ya. Ya estás viejo, estás en la bancarrota. Mejor muérete y me caso con otro. Tal vez eso estaba diciendo la mujer a Job. Pero mire lo que dice la Biblia. Aparte de perder sus hijos, perder sus animales, de perder todos sus bienes, perder su salud, porque le vino una sarna maligna, aparte de tener todavía a la mujer en contra, hermano, que no era ayuda idónea para Job. Aparte de todo eso, dice la palabra de Dios que vinieron los amigos de Job y lo comenzaron a señalar a Job: tú estás así por tu pecado, tú eres un pecador, arrepiéntete. Hermano, yo de Job me paro y agarro una vara y me los agarro a varazos a todos. Lárguense de acá sin vergüenzas. Vienen aquí para tener amigos como ustedes, no. Hermano, pero ahí estaban. Confiesa tu pecado. Pero dice la Biblia, cuando Dios bendijo a Job, ¿cuándo lo bendijo? ¿Cuándo le devolvió? El doble de lo que Job tenía. Cuando Job oró, ¿por quién? Por sus enemigos. Eran sus amigos, pastor, pero se comportaron peor que enemigos. Mire, ¿qué dice, hermano? Él oró por sus enemigos, por sus amigos, que digo, y Dios le devolvió el doble de lo que él tenía. ¿Cómo estaba el corazón de Job? Tal vez herido, tal vez lastimado. ¿Cuántos de nosotros oramos a Dios y Dios nos responde? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay falta de amor? ¿Todavía no hemos perdonado a alguien? Hermano, ¿qué hay en nuestro corazón que Dios no responde nuestra oración? Mire lo que dice 29. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra para que te la empareje. No dice eso. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Bueno, ¿quieres? Toma, llévatelo. Sinvergüenza, malvado, perverso, ojalá te haga, ojalá te vuelva. Vas a ver, yo soy un hijo de Dios. Y hasta unos bota sapos y culebras, habla malas palabras, comienza a mentir, comienza a lastimar, comienza a herir. En cierta ocasión, una mujer, una madre de familia, mientras estaba peinando a sus hijas, bueno, fuera que sea los hijos del marido, porque no saben ni de a dónde trae a esos hijos ese hombre, pero eran sus propias hijas, y cuando las peinaba, le estaba ahí, le jalaba el pelo y les arrancaba. ¡Ay, mamá, cállate, sinvergüenza! Y hermano, y peinándola, hija de tal y tal por cual, y po. Hermano, ¿qué es eso? Eso no es así. No puede salir de una misma fuente dos tipos de agua, dice la Biblia, agua dulce y agua amarga. Con la boca que bendecimos a Dios no podemos andar maldiciendo. Tampoco podemos andar chismoseando y calumniando, no, porque Dios lo mira
y Dios lo conoce todo. Mire lo que dice. Dice el versículo 31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros. Un día vamos a recibir lo que nosotros estamos cosechando, lo que nosotros estamos sembrando. El que siembra papas va a cosechar papas. El que siembra maíz va a cosechar maíz. El que siembra frijol va a cosechar frijol. Y si nosotros sembramos cosas malas, vamos a recibir cosas malas. Pero si nosotros hacemos el bien, recibiremos también el bien. Mire lo que dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. No hay gran cosa, hermano. No es que yo amo a aquel que me ama y aquel que no lo ama a usted, ¿también lo ama? Eso es duro. Eso no es cualquier cosa, hermano. Solamente va a amar a aquel que conoce a Dios. Aunque nos cuesta, nos quemaron el lugar donde íbamos a vivir, donde iba a ser la iglesia, y íbamos a vivir en Sangolquí. Habíamos invertido cerca de $5,000, dinero no de la obra, no dinero que nos había dado nuestro pastor, no. Mi pastor dijo: muy bien, ¿quieren ver la mano de Dios? Hermano, si usted piensa cosas pequeñas, usted nunca va a obtener cosas grandes. Porque nuestro Dios es un Dios grande. No, ¿para qué vamos de gana? El tamaño del altar puede ser todo nuestro teatro, puede ser todo nuestro templo. ¿Para qué vamos a pagar tan grande? A ver, ¿para qué? A ver, la pregunta es: ¿cuánto nosotros hacemos y cuánto nosotros damos para que la obra de Dios avance? No, pero aquí nomás, a ver, un local de 3 por 10. ¿Para qué más? Que nos cobren $50, $100. ¿Para qué más, hermano? Nuestra mente tiene que ser una mente muy amplia, porque tenemos a un Dios grande y poderoso. Cristo vive para siempre, porque el Dios del cielo, hermano, hará lo que Él tenga que hacer. Pero si yo no creo a Dios, la Biblia dice, el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y si yo no creo que Dios puede hacer algo, hermano, al menos me quedo en silencio. Pues bueno, yo no creo, pero igual vamos a apoyar, vamos para adelante. Si Dios hace, gloria a Dios. Pero y si Dios, hermano, no hace, ahí está, ya ves, yo dije, hermano, que Dios nos ayude. Mire lo que dice: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si yo amo a aquel que me ama, hermano, eso no es una gran cosa. Si yo le ayudo a alguien que también me ayuda, eso no es la gran maravilla. Mire lo que dice la palabra de Dios: y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Cuánta gente, hermano? Yo tenía un amigo y ese hombre, cuando estaba en juicio, se compraba sus chompas jean, se compraba pantalones jean de marca, se compraba zapatillas. Y ahí iba guardando su ropita, pero cuando se emborrachaba sacaba su pantalón, digamos que le costaba el pantalón $20, y sacaba y le decía: ¿sabe qué, fulano? Te vendo mi pantalón, me ha costado 20, dame 10. No, no tengo, te doy 7. Y a ella dame, por el pecado. Y cuando iba alguien decía: fulano, tú sabes que yo siempre te devuelvo, préstame $20 y yo te devuelvo 30. Te voy a dar de ganar 10, hermano. El cristiano no hace eso. Tampoco nosotros prestamos porque le voy a meter una aguja y le saco una barreta. No, nosotros si vamos a hacer algo por alguien, tenemos que hacerlo de una manera desinteresada, porque en eso demostramos el amor de Dios. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada,
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si nosotros podemos hacer algo por alguien, hermano, no dudemos que de Dios nosotros vamos a recibir la recompensa. Voy a terminar San Juan capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Vaya usted, analice lo que Jesús hizo en este tiempo con sus discípulos. Ya Jesús iba, hermano, se estaba despidiendo de sus discípulos. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ya Jesús estaba con las horas contadas, si podemos decir así. Ya Jesús estaba, hermano, despidiéndose. Ya Jesús sabía que lo iban a matar, que su tiempo estaba cerca. Qué tremendo que Dios a nosotros nos pueda dar sueños, que Dios pueda hablar con nosotros. No me gusta como eres. Le decía yo al Señor hace como 2 meses, ¿por qué no hablas conmigo y por qué no me dices? Si soy tan duro con tu pueblo predicando, pues dame otra palabra. Yo no quisiera predicar así, dame otra palabra. Yo no quisiera esto, no quisiera, hermano. Pero mire, Dios hace como Él quiere. Mire lo que dice la palabra de Dios. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el último momento de su vida, Jesús amó a sus discípulos. Y entre los que estaban con Jesús había uno que estaba mal. Usted se imagina estar en una habitación donde estaba entre los 12, estaba un traidor llamado Judas, el que lo iba a vender, hermano. Qué duro, qué difícil. Hay cosas que nosotros humanamente no haríamos, ¿sí o no? ¿Usted votaría a alguien de su casa para que lo maten en la puerta de su casa? ¿Sabe qué? Quédate aquí, espérate que se vayan. Voy a llamar a la policía para que vengan, te lleven por ahí. O espérate que se vayan, voy a mirar por las cámaras. A ver, ya se fueron, váyase. Hermano, mire lo que dice. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Jesús sabía lo que había en la mente y en el corazón de Judas. ¿Cuántas veces Dios habló, hermano, a través de los labios de Jesús, de que había uno que lo iba a traicionar? ¿Qué tenía en la mente, en el corazón Judas? Más podía el amor al dinero que el retractarse de las cosas que estaba haciendo. Qué tremendo los milagros que miró Judas, las señales que hizo Jesús a través, hermano, de la oración, cómo sanaba, cómo libertaba a endemoniados. Pero se le metió en el corazón a Judas, se le metió el diablo. Y Judas no fue capaz, hermano, de pedirle ayuda a Jesús. Ayúdame, estoy mal, tengo esto en mi cabeza, cámbiame, yo no quiero hacer daño, perdóname. O mejor, ¿sabe qué? Ya ahora por mí me voy, ya no quiero hacer tal maldad. Pero mire usted, aquí estaba Jesús con uno que lo iba a vender a precio de esclavo. Entre ellos estaban aquellos que iban a abandonar a Jesús en el momento más duro y más difícil. Jesús va al huerto del Getsemaní a orar y se llevó a 3 de sus discípulos para que lo acompañen. Entre ellos estaba Pedro. Y le dijo: muy bien, ¿sabe qué? Ustedes se quedan acá, ayúdenme a orar. Pero no se duerman, quédense aquí y yo me voy a ir más allá a orar. Jesús se fue a orar. Cuando vino, hermano, Jesús estaba llorando. Jesús sudaba gotas de sangre por lo que le iba a pasar a Jesús. Y cuando llegó Jesús lo encontró dormidotes. ¡Hey! Levántense, ayúdenme.
No se duerman, velad y orad para que no entréis en tentación. Espérenme ahí, ya vuelvo. Se fue de nuevo, cuando volvió los encontró dormidos. Ya sigan durmiendo, ya se acabó, ya me fortalecí en Dios, ya me fortalecí en la oración, ya la presencia de Dios me ha visitado, así es que tranquilos, sigan durmiendo. Hermano, qué duro. Hay cosas que a nosotros nos hacen y nosotros no podemos pasar por alto. ¿Sí o no? No podemos nosotros perdonar. No, es que lo que me han hecho yo no se lo puedo perdonar. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Somos los redimidos, los limpiados por la sangre de Cristo. Somos las nuevas criaturas. Pero hay cosas en nosotros que más puede la carnalidad que lo espiritual. Mire lo que dice. Aquí estaba uno entre los 12, uno que lo iba a negar. No solamente iba a decir, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Llegó un momento donde tanto fue su enojo que comenzó a maldecir. ¡Qué duro! Y cuando Jesús pasaba, hermano, Jesús no le dijo, oye, traidor, después que te he dado de comer, después que te sané a tu suegra, después que he pagado tus deudas, ¿así te portas conmigo? Traidor, voy a volver, a ti no te quiero volver a ver. Voy a resucitar y contigo no quiero saber nada. No, Jesús simplemente lo quedó mirando, dice uno de los evangelios. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Hermano, nosotros podemos ver el grande amor que Jesús tuvo para con sus discípulos. Y dice este capítulo 13, dice la palabra de Dios, que mientras estaban cenando, ¿qué hizo Jesús? Puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a cada uno de sus discípulos. Qué tremendo lavarlo a aquel que lo iba a vender por 30 monedas de plata. Ven para acá, pezuñento, que me vas a traicionar, no, te muerdo más que sea, te voy a pellizcar. No, hermano, Jesús con amor, con compasión, le lavó los pies a todos. Jesús se quedó solo en la cruz. El único que estaba en la cruz, aparte de las mujeres, era Juan, el apóstol del amor. Después no había nadie. Pero mire, a pesar de todo eso, Jesús aprendió a amar y aprendió, hermano, Jesús demostró el verdadero amor. Perdonó a aquel que lo traicionó, aquel que lo negó y lo maldijo, aquellos que lo dejaron solos. Dios, a través de su Hijo, hermano, nos enseña cosas muy grandes. Debemos de amar a los demás. Póngase en pie. Póngase en pie, vamos a orar. No sirve de nada venir a la iglesia siempre. No sirve de nada venir al ayuno y no perderse un ayuno. No sirve de nada andar siempre de vigilia en vigilia. No sirve de nada tener una Biblia cara y costosa. Tener la Biblia de la versión del oso en tapa de cuero. No sirve que usted se compre una Biblia de $200, de $300, si la palabra de Dios no logra cambiar su corazón. Si Dios nos habla y nosotros seguimos siendo los mismos y las mismas, ¿de qué nos sirve citar la palabra de Dios de memoria si hay odio, si hay falta de perdón en nuestros corazones? ¿De qué sirve que la gente se admire de lo que nosotros hablamos y enseñamos, pero lo que nosotros hacemos es muy horrible? Mira esa mujer, cómo ofende a su esposo. Mira cómo se pone boca a boca con su esposo. Mira ese hombre que dice que se ha bautizado y mira cómo hace. Mira cómo trata a su esposa. Mira cómo es mezquino con su esposa. Los zapatos rotos y no es capaz de comprarle un par de zapatos. Come en la calle, se llena la barriga y llega a la casa y ya no pide comida porque ya se llenó en la calle y no es capaz de llevar una libra de arroz y no es capaz de llevar una presa de pollo para sus hijos. Que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe a amarnos los unos a los otros. No
como nos amamos a nosotros mismos, como dice el Antiguo Testamento, porque hay gente que no siente amor ni por él mismo ni por ella misma, que no siente compasión por nadie, que más puede el amor por su dinero, que puede mirar a su esposo o a su esposa en una gran angustia. No, es mi plata. No, yo con mi plata hago lo que yo quiero. No, eso es lo que yo he trabajado, lo que yo me he ganado. Que Dios nos enseñe a amarnos. Que Dios nos enseñe a amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos. Que Dios enseñe a nuestros hijos a amar y a respetar a sus padres. No es que mi papá fue así, es que mi papá hizo. ¿Cuántos hacen el papel del diablo? Siempre acusando por el pasado. Es que me hicieron, es que me volvieron, es que me dijeron. Pero ahora somos nuevas criaturas. Ahora Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que demostrar también ese amor que Dios mostró con su Hijo Jesucristo, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, que no tomó en cuenta nuestro pecado, nuestra maldad, sino que entregó su vida para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y sobre todas las cosas, la vida eterna. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Enséñanos a amar. En cuántas familias hay un odio terrible. No se puede ver el hermano con su propio hermano, la hermana con el hermano. Cuántos se atacan, se calumnian, cuántos si pudieran se sacarían los ojos. Señor, que eso no pase en tu pueblo. Aquella mujer que te conoce a ti y que conoce tu palabra, aprenderá a amar a su esposo, aunque sea una persona con un carácter bastante feo, bastante fuerte, que no es el carácter fuerte, sino que es el demonio que se le ha metido, pero que seas tú, Señor, a través de la vida de tu hijo, de tu hija, obrando con poder, que sea esa mujer con sus rodillas y sus lágrimas delante de ti, pidiéndote, Señor, no tomes en cuenta su maldad. Mira cómo me trata, mira cómo me habla, mira cómo me hace, pero a pesar de todo eso yo lo perdono, Señor, porque es mi esposo, porque es mi esposa. Visítala, tócala, dale una experiencia. Oh bendito Dios y Padre eterno, sigue obrando con poder en nuestras vidas, sigue obrando con poder en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario, Señor, que muchas veces nos quedemos callados, para que seas tú exaltándote, glorificándote, que seas tú, Señor, levantando bandera y dando testimonio que somos tus hijos, que somos tu pueblo. Sigue obrando con poder. Ayúdanos a llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. No vale de nada, Señor, tener tantos años en el Evangelio con un corazón dañado. Como tú le dijiste a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿de qué les sirve tener una apariencia, tener conocimiento, tener vestiduras hermosas si su corazón está dañado? Si algo está mal en nosotros, cámbianos, Señor. Si algo no está bien en nosotros, habla con nosotros, visítanos a través de tu Espíritu Santo y ayúdanos a hacer las cosas que a ti te agradan. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno. Sigue obrando con poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos siguen a través de estos medios. Si esta palabra ha sido de bendición,
compártala. A veces nosotros vivimos engañados, creyendo que estamos bien, creyendo que estamos agradando a Dios, cuando hay cosas en nosotros que no le entregamos a Dios. Amén. Entrega tus problemas, tus cargas a Dios y que Dios comience a obrar en tu vida y en tu corazón. Si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar sábado 6:30 en vivo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria sea al Señor.